Partido de vuelta de octavos de final de la Copa de la UEFA, 12 de diciembre de 1984. Temporada 84-85, el Real Madrid, que venía de tierras belgas con una derrota de 3-0 frente a un Anderlecht que la verdad estaba en un momento extraordinario, apabullante en su liga, la de su país. Y en el Real Madrid la alineación era la siguiente. Hoy contamos además en estas lecciones de historia con la presencia de Miguel Ángel González, el guardameta entonces, con el número 1, y le tienen. Saludos, Miguel Ángel. Hola. Vemos que Miguel Ángel estaba como guardameta, por supuesto, del Real Madrid. Aquí verás que está un poco raro porque Mitchell salía con el 2. Fue un partido que se cambiaron hasta los números de las camisetas, nos cambiamos los números para que tuviesen pocas referencias o menos referencias. Entonces Mitchell salía con el número 2, Sanchís salía con el número 7. Digamos que jugamos un poco al despiste, intentando apoderarnos de todas las ventajas que pudiésemos sacar, porque sabíamos que al principio del partido teníamos que empezar a meterles miedo, el miedo en el cuerpo, desorientarles e intentar que ellos se preocupasen desde el primer minuto. Ahora comentamos cómo se ubicaban los hombres de Amancio, cómo os ubicabais en este partido. Vemos también ahora, porque hemos visto que el partido ha comenzado, vemos también la alineación del equipo del Anderlecht, donde había algunos hombres que luego estarían en ese Mundial del 86. La alineación estaba compuesta por Munarón en la portería, los defensores eran Grun, Morten Olsen, Peruzovic y De Groot. En el centro del campo estarían Hofkens, Freeman, que marcaría el único tanto del Anderlecht, por cierto, Enzo Stifo y Vercauteren. Y los hombres más adelantados, Terniatinsky y Arnesen. Ojo, porque enseguida llegaría el primer tanto del partido, que lo vamos a ver en breve. Pero en efecto, en el Real Madrid podemos decir que este encuentro lo afrontabais con una alineación, como no podía ser de otra manera, bastante ofensiva, donde quizá San José, Uli Stilicke y Camacho eran los más retrasados. Sí, los más retrasados, sí, porque Mitchell, aunque salía con el 2 y jugaba estuvo jugando casi todo el partido por la parte izquierda. Entonces, digamos que era un delantero más, lo que pasa un poco camuflado en la parte de atrás. En el centro, en efecto, Mitchell por la parte izquierda, Sanchís, curiosamente, lo vamos a ver bastantes veces, pues casi como extremo, ¿no? Muy pegado a la banda derecha. Sí, juega más bien por el lateral derecho. Ahí está, por ejemplo, sacando de banda. Gallego y Lozano más centrados, aunque Lozano, yo creo, por las imágenes que hemos visto de este partido ya antes, gozaba de bastante libertad. Lo hemos visto en ocasiones por la derecha, en ocasiones por la izquierda. Era un gran jugador y bueno, el entrenador le daba libertad porque tenía una calidad extraordinaria y era capaz de llevar al equipo él. Entonces tenía libertad para moverse por todo el terreno de juego. Que no seguiría, por cierto, volvería precisamente al Anderlecht la temporada siguiente. Y como hombres más adelantados estaban Butragueño, Santillana y Jorge Valdano. Aquí viene un gol, me parece. Es el minuto 2 y se va a producir el 1-0. Este tanto en efecto de Manolo Sanchís, que abría el marcador, y aquí ya empezabais a pensar. No, ya habíamos pensado antes, porque si nos fijamos en la primera jugada del partido que el árbitro señala fuera de juego, me parece, casi iniciamos, fuimos a por el árbitro a protestar, porque queríamos que el ambiente que teníamos nosotros se contagiase con el público y presionar más tanto al árbitro como al equipo contrario. Entonces ya en la primera jugada ya presionamos desde el principio, y bueno, este gol pues es por fortuna, porque es difícil meter un gol a los 2 minutos, pero esto nos dio unas alas impresionantes. Ahí estábamos viendo esa escapada de Grun por la derecha. Ha cambiado mucho el Bernabéu, con toda la gente ahora sentada, y ver estas imágenes pues ya parecen de hace tiempo, ¿no? Con toda esa aglomeración de gente de pie, sobre todo en los dos fondos, en la parte frente a la actual presidencia, que es donde estaban los socios, ¿no? Donde están. Sí, ahora es totalmente, pero entonces de pie. Es totalmente diferente. Vamos, creo que el fútbol se ve mejor ahora. También se eliminaron las vallas, que era yo creo que era una dificultad para el público, y bueno, ahora digamos que el fútbol se ve de otra manera. Está un hombre que era el Kaiser, podemos decir, el que mandaba en la defensa del Anderlecht, que era Morten Olsen, ¿no? Sí. Grandes jugadores, todos. Lo que pasa es que, bueno, por el resultado de este partido se puede pensar que bueno, no tenían calidad, que no sabían jugar al fútbol, pero francamente eran unos grandes jugadores. Un gran equipo. Ahí remató el Buitre. Sí, que estuvo un remate un poco rarillo, pero vamos, provoca otro córner. Por cierto, yo recuerdo que se le criticaba
a Amancio no poner más a Butragueño en esta temporada en la que todavía no era un titular indiscutible, ¿no? Y mucha gente dijo entonces a raíz de este partido, ves, tenías que haber puesto más al Buitre, que aquí fue uno de sus partidos mejores, ¿no? Porque vamos a ver que metió más de un gol. Sí, Emilio ese día tuvieron un buen día los delanteros, quitando a Carlos, a Santillana, que posiblemente este día no metió ningún gol, porque se metió el primero Sanchís, después metió Valdano y me parece que Butragueño. Exacto, ahora lo veremos. Un Carlos Santillana que la verdad, con Butragueño compartiendo delantera tampoco fue mucho tiempo, ¿no? Lógicamente esta, si no me equivoco, fue la última temporada. Bueno, jugaría la siguiente también, pero ya con Hugo Sánchez, sí. Y por tanto pocas veces titular. Carlos pero es Santillana. Una maravilla de ver a Carlos ahí Santillana peleando con los defensas, un hombre que siempre ha tenido un estilo impresionante para ir a los balones altos, y la verdad que eso hacía mucho daño a los defensas contrarios. Estaban muy pendientes de él, muy preocupados con él, y facilitaba el trabajo de los compañeros. Hombre, aún hoy, a pesar de la gran calidad que existe en el Real Madrid, muchas veces, por muy bien que es cierto, de cabeza Fernando Morientes, pero muchas veces siempre echamos de cabeza, echamos de menos, a Carlos Santillana, ¿no? Si estuviera aquí Santillana habría pegado un bote. Sí, la verdad que creo que ha sido de los delanteros para el remate de cabeza de lo mejorcito que ha tenido el Real Madrid. Esta falta es una falta digamos, más bien de interés, de ponerle fiebre al partido para provocar, no sé, que el público se caliente también y nos siga animando, ¿no? Hemos visto al árbitro, que es un clásico de esa década, Michel Boutrot, el francés. Y ahí está el actual seleccionador, José Antonio Camacho. José Antonio Camacho en el lateral con Ricardo Gallego. Pelota para San José. Y este es Lozano. Y Lozano. En efecto, era un hombre que la tocaba muy bien, ¿no? Aunque una no calidad. Muchos años. No, estuvo poco aquí. Ahí la sacó Morten Olsen. Es Valdano el que intenta penetrar. Ese día trabajó muchísimo Jorge también. Jorge Valdano trabajó una barbaridad. Y Mitchell para mí fue quizás el más sacrificado, porque estaba jugando fuera de su sitio e hizo un trabajo impresionante por la banda izquierda. Se va a sacar desde la esquina con 1-0 todavía. Debía conseguir 2 goles más el Real Madrid, por lo menos para igualar esa eliminatoria que le era adversa. Ya hemos comentado antes que antes habíais eliminado al Wacker Innsbruck en una eliminatoria pues relativamente fácil, porque se le ganó 5-0 y después incluso allí también. O perdisteis 2-0, pero bueno, en cualquier caso el 5-0 fue definitivo. Sí. Y después eliminó al Rijeka, que por cierto había eliminado al Valladolid. En la primera participación de los de Pucela en una competición europea, jugaba entonces el Polilla da Silva, el Pato Yáñez en Valladolid, le eliminó el Rijeka al Valladolid y luego se vengó, entre comillas. ¿Esto que era? ¿Octavos? Esto era octavos. Octavos de final, sí. Después nos quedaban 3 eliminatorias más. Ajá. Luego vendrían Tottenham, el Inter y la final con el Videoton. Sí. Y al año siguiente habría otra final, la del Colonia, ¿no? Sí, al año siguiente volvimos a ganar la Copa de la UEFA. Ese año le fue mejor al fútbol español, en el 86, porque hubo 3 españoles en las 3 finales, ahí había fuera de juego. Señalaron fuera de juego, pero yo creo que no lo había, exacto. Pero ya que hablamos de los y encima tarjeta. Sí, ese es el ambiente, digamos, la protesta de Lozano, que va a protestar la línea y el árbitro defienda la línea. Y fue la única tarjeta, la que acabamos de ver, que hubo en todo el partido. Estábamos comentando, Miguel Ángel, que así como en el 86 le fue muy bien en las 3 competiciones que había entonces, que ha habido hasta hace muy poco, ¿no? Copa, Recopa y UEFA, pero sin embargo aquí, cuando el Madrid estaba ya en octavos frente al Anderlecht en el partido que estamos viendo, al Athletic de Bilbao le habían eliminado ya a la primera de cambio en la Copa de Europa, el Girondins. El Barcelona fue una cosa bastante recordada, sobre todo aquí en Madrid. Había ganado 2-4 en Recopa en el partido de ida frente al Metz francés, que le metió 1-4. No sé si lo recuerdas, en el Camp Nou, en el partido de vuelta. Al Betis también le habían eliminado en la UEFA y al Atlético de Madrid a las primeras de cambio, y al Valladolid, que era el otro participante porque había ganado la Copa de la Liga el año anterior frente al Atlético de Madrid. Es decir, que se quedó solo a la segunda eliminatoria.
el Real Madrid como el único equipo español. representante español, sí. Pero bueno, por lo menos llegó hasta el final y ganó. Qué calidad tenía Ricardo. Y luego a veces cuando le vemos ahora jugar con los veteranos, la sigue tocando bien, ¿eh? Sí, sí. Eso sí, de que el que tuvo retuvo es verdad, ¿no? te faltan facultades, pero sigues teniendo calidad. Este es Lozano, que juega con el Buitre, que también es curioso en estos medio comienzos del Buitre, podemos decir, cuando la quinta del Buitre empezaban, verle con el 8, ¿no? Es un poco llamativo. Sí, la verdad que fue un popurrí ahí de números, porque los jugadores no estaban. Sanchís salir con ese número tampoco es muy normal. Mitchell es anormal totalmente salir con el número 2 en la espalda. Ahí veíamos una escapada de Arnesen por la derecha. Si no me equivoco, este Arnesen es el que había jugado en el Valencia, ¿no? En la 81-82. Pues no tengo seguridad. Sí, en el Valencia jugó Arnesen, pero no sé si era el mismo. Ahí está el Buitre para Carlos Santillana. Y en esta ocasión el que la sacó fue Grun. Pero el dominio era claro ya a estas alturas de partido, ¿no? Nosotros pretendíamos tenerlos encerrados en su campo. Por una parte, que no tenían posibilidades de meter gol, y por otra, pues estarían agobiados y bueno, en algún momento meteríamos algún gol. Teníamos dos delanteros muy peligrosos por arriba, como era Jorge y Carlos y Santillana, y entonces bueno, era una preocupación que ellos tenían y que había que provocarle ese susto y ese miedo continuo allí. Hemos visto cortando a Uli Stilicke, que era normalmente un centrocampista, ¿no? Pero que a veces centrocampista, pero era un libre, ¿no? Ese día jugó más de libre, sí, en la defensa. Y además fue de los días que quizás salió menos de la defensa. Nosotros también estábamos preocupados por los contraataques de ellos. Sabíamos la calidad y sabíamos que un gol de ellos pues que nos iba a crear muchísimos problemas. Vaya ganas que le ponía Stilicke. Sí, tiene temperamento, no parece alemán, sino de sangre caliente, un latino más. Sí, ni siquiera de apariencia, ¿no? Parece. No, sí es de los alemanes que mejor se han integrado aquí en el fútbol español. Vemos una falta, aquí no hubo tarjeta, el que se fue al suelo fue Czerniatinski, pero yo creo que el que más fútbol creaba en este Anderlecht era Enzo Stifo, ¿no? Sí, era el hombre sobre el que giraba casi todo. Él buscaba muy bien el balón, se desmarcaba muy bien y después pedía el balón, y tenía una gran calidad. Aquí era muy joven, no sé la edad que tendría, pero era muy jovencito. Sí, porque a Stifo lo hemos visto hasta hace nada. Carlos hablando con el árbitro ahí, explicándole que fue al balón, que no fue a... Se hace grande. La falta que se vota la sacó la zaga del Real Madrid, y ahí está de nuevo Ricardo Gallego, que se va, es inconfundible además en su manera de correr. Gallego, y ahí corta de nuevo Morten Olsen. Eso es lo que pretendíamos, que no saliesen, porque con campo ellos nos creaban muchos problemas. Un balón que de nuevo se colgó sobre el área y acabó en saque de puerta. Esto que se interpuso Camacho, pero el último en tocar fue el jugador del Anderlecht, Czerniatinski. Ahí está Uri. El alemán que, como antes comentábamos, se iría la temporada siguiente al Neuchâtel suizo. Pierde Manolo Sanchís, o a punto estuvo de perder al final. Ahora sí. la perdió. Y a la contra de nuevo el Anderlecht, pero estaba bien cerrado el equipo. Camacho es el que la saca desde atrás. Intenta está buscar peleando a Jorge. Había hombres, pues casos de Juanito y de Chendo, ¿no? Que estaban todavía en el Real Madrid en este momento. Yo no sé si recuerdas por qué no jugó Chendo, que sí jugó bastante liga, ¿no? Yo creo que era titular pues casi indiscutible en esta 84-85. Pues no estaría lesionado. No sé si estaba lesionado.
Sé que después me parece que interviene, sale al terreno de juego Pepe Salguero. Sí, y Rafa Martín Vázquez. Y Rafa Martín Vázquez al final sí por la parte izquierda. Hemos visto un centro de Arnesen y ahora la jugada siguiente. Eso es lo que teníamos el miedo, que ellos dominasen el balón y había que recuperar el balón rápidamente. Como ha sido así el caso. En esta acción de nuevo por la derecha. Se pidió falta, pero... Sí la concede, sí. Pero sí la concede, sí. Putrot. Ahora creo que el segundo gol es de Butragueño. Sí. Una cosa rara porque es un remate de cabeza. Es el 16 de la primera parte, el minuto en el que marca el segundo el Real Madrid. Y ya en ese momento, pues con poco más de un cuarto de hora, le quedaba un gol para igualar la eliminatoria. Este ha sido Mitchell. Sí. Que como comentas, jugando por la parte izquierda. Exacto, como comentas, es bastante raro verle en esa posición. Porque a diferencia de McManaman, Mitchell sí que ha sido un hombre claramente del derecho, carril derecho. Sí. Pasa que ese día trabajó muchísimo y además creo recordar que fue una preocupación del entrenador de Amancio Amaro de tenerle ahí persiguiendo esa banda. Guardameta Minagon y Morten Olsen, que también, además de cerrar muy bien, la sabía sacar con criterio desde atrás. Se le quitó falta a Ricardo, que reclamaba pues lo mismo, que se había llevado la pelota. En esa acción aquí con estamos Freeman. pasando un momento de un poco de desconcierto o de bajar un poco los brazos porque ellos empezaron a controlar el balón. Mira, este es Stephen. Hubo falta ahí en ataque el jugador del Anderlecht y enseguida la saca bien desde atrás el Real Madrid. La pelota de Gallego para Butragueño en posición correcta. Valdano hace un recorte. Muy buena jugada de Jorge. Y el gol y de el Butragueño. Cosa rara, un remate de cabeza de Emilio Butragueño. Bueno, algunos caían, ni con la frente remató, yo creo, remató con toda la cabeza ahí, pero vamos, subió el segundo al marcador, pero una gran jugada de Jorge. Buen quiebro, centra con la izquierda muy bien. Hubo otro día, un par de años después, en la Corregidora de Querétaro, que de los 4 que marcó, alguno fue de cabeza, si no me equivoco también, ¿no? Emilio. Sí, pero no era quizás suyo, especialista de la cabeza. La este cabeza partido, la tenía para pensar. Para eso ya estaba Carlos Antillano. Esto nos volvió a dar confianza, el 2-0, porque con el 1-0 y ellos empezaron a mover el balón y nos estaban creando problemas. Ya el 2-0 ya nos dio más algo. Hombre, 2-0, 16 minutos, ya lógicamente era un paso muy grande, ¿no?, el que habéis dado en este momento. La saca el actual seleccionador, que se equivoca, no obstante. Pero si ves, estábamos trabajando muy bien atrás. Había mucha gente, no tenían espacios y eso era lo interesante. Balón en banda, sacará a Lozano. Lozano para Manolo Sanchís. Sí, mal sacada. No te la dejas sacar. Y el que por tanto se dispone a sacar es Vercauteren, uno de los centrocampistas del conjunto belga. A mí no se me olvidará nunca, hemos hablado antes ya de ese partido, el Mundial del 86 frente a Bélgica, país del que es este equipo, el Anderlecht, ese famoso partido que acabó con empate a 1. Vercauteren fue el que centró para que rematara Zeulemans el 1-0 en ese partido decisivo, donde el que no pudo llegar fue Ricardo Gallego, precisamente, que estaba jugando de defensa ese día en la selección española en México. Es lo bueno que tenía Ricardo, que jugó en cualquier sitio. Hay un balón centrado al segundo palo. Pero bueno, ahí pero se le ve nerviosa, ¿no? Ellos estaban preocupados, estaban muy preocupados.
para menos, porque ya con 2-0. Una jugada de Lozano. Sí, aunque después la pierde. Fuerza un poco para ver si el árbitro pica y pita penalti, pero vamos, creo que no era. La sacó de Groot, que luego sería uno de los 2 sustituidos. Hubo 2 cambios también en el Madrid, pero es que no había más entonces, no había 3, eran 2 cambios. 2 cambios, sí. Ahí está José con su entrega. Balón para el Buitre de nuevo. Se la va a dejar a Carlos Santillana y de nuevo sacó la zaga. Enseguida recupera Uli de cabeza. Lo que se ve mucha tensión en el partido, se veía mucha tensión. Grun para Estifo. Molesta el colegiado Butrot. El balón de nuevo a la derecha sobre Grun. Grun que intentará ponerla en el punto de penalti. Y ahí de nuevo está mandando Stilike. Y no consigue evitar Gallego que salga la pelota. Pero saque de puerta. Ricardo creía que había pitado. Ahí está Camacho. Para Ricardo Gallego. San José. Stilike, que era el que mandaba desde atrás. Para Lozano, que ahora en efecto ahora está pues, por la parte izquierda. A la izquierda. Sí. Andaba con mucha libertad en el terreno de juego. Tampoco era un hombre de sacrificio, de marcar. Era un jugador que le gustaba mucho estar libre. Y ese trayazo es muy bien respondido por Munarón. El nuevo de Groot. El que la sacó desde atrás. Y enseguida cerrando muy bien los espacios el equipo de Amancio, ¿no? Ahí se va incluso al ataque Uli. Uli sí. La peinó Valdano. No puede llegar Carlito Santillana. El que ataca de nuevo es el Anderlecht, el balón largo de Enzo Stifo. No, esto demuestra que el Anderlecht era buen equipo. No era un equipo, no eran tuercebotas estos jugadores. Lo que pasa es que ese día yo creo que se vieron sorprendidos porque es que no fueron capaces ni de dar patadas. Es un equipo noble, se puede decir, que hicieron muy poquitas faltas durante el partido y cuando se le venían los goles encima tampoco reaccionaron malamente, ¿no? Ahí está de nuevo el clásico caracoleo del Buitre dentro del área, que aquí no encontró rematador. Contraataque del Anderlecht, que se estiraba siempre que le dejabais. Se estiraba más por la parte izquierda. Por la banda izquierda es por donde más se estiraba. Y ahí está ahí se equivoca. Al final Miguel Ángel, que la verdad no habías intervenido mucho hasta aquí, ¿eh? No, creo que había tocado 3 balones. Un tiro, un centro y este. No sé, mis compañeros estaban jugando muy bien, muy bien. No es un partido de mucho trabajo. Eso es lo mejor para un portero, ¿no? Intervenir poco porque... Por una parte es lo mejor, tiene menos oportunidad de meter gol, pero por otra, como sucede después con me parece que íbamos 3-0 y meten el 3-1, te meten un gol y quedas un poco, estás frío, no estás interviniendo y de pronto te meten un gol y te matan. Aquí hay una falta de José Antonio Camacho sobre Hofkens, el número 9 del Anderlecht. Yo creo que exageró un poco la caída, ¿no? Pero tampoco era para tanto. Sí, lo que pasa es que José mete la pierna, aunque no hay contacto, digamos, violento, pero sí es falta. Creo que impide que él siga corriendo. Olsen para Hofkens, precisamente. Hofkens atrás para Stifo, sale de Groot. También desde atrás, que chuta directamente fuera. A la izquierda del portal de Miguel Ángel. ¿Qué siente uno cuando se ve ahí hace 16 años? Más o menos. Sientes envidia. Sientes una envidia sana. Bueno, tampoco has cambiado mucho. El bigote lo sigues teniendo. Físicamente no, pero son muchos años. San José, por ejemplo, se lo ha afeitado. Sí, San José se lo quitó. Y bueno, ahí no sé si lo llevaba ya. ¿Lo llevaba ese día? Sí, yo creo que sí. A ver si vemos algún plano corto.
está el centro típico de Camacho, también buscando la cabeza de Santillana. Salió Monagón, presionado por Valdano, que también 2 años después se convertiría en campeón del mundo en ese mundial que hemos comentado, en el que España cayó en cuartos. Jorge fue 2 veces, ¿no?, campeón del mundo, creo, con Argentina. Estilique de nuevo. Ahí está Isidoro San José. La pide Butragueño en corto, que la pisa, se le escapa. Y ojo porque sale a la contra Arnesen, que fue el primero que la tocó. Y enseguida se repliega rápido la zaga del Madrid, pero es Escifo el que busca en la derecha. A Peruzovic, que había subido en esta ocasión, y ahora es... Nada, el problema es que querían entrar por el centro. Por el centro estábamos muy bien colocados. Ahí sale Ricardo Gallego. Abriendo sobre Sanchís. Sanchís que se va perfecto y al final consigue forzar córner a la izquierda de Monagón. Manolo tiene una rara habilidad para irse de los contrarios. Parece que no lleva el balón bien, pero al final es difícil quitar el balón. Y parece como que no lo tiene controlado, de repente le da un toque y cambia el ritmo, ¿no? Sí. Allá va el córner con 5 y hasta 6 hombres dentro del área. Sacó la zaga. Pelota de nuevo que vuelve pues prácticamente dentro del área a Carlos, a Carlos Santillana. Ahí no sé si el balón le da al defensa o le da a Butragueño en los tacos. Pero ahí pudo estar el 3-0. Ya sería demasiado. Aquí está muy volcado el equipo. Y aquí tampoco llega el tercero, pero por poco. Jorge llegó un poquito tarde, porque era de los balones que Jorge solía aprovechar. Pero llegaría, ¿eh? Llegaría Jorge, dentro de poco lo veremos, porque el tercero fue suyo. Morten Olsen, presionado por Jorge Valdano, que se le veía con muchas ganas, y aquí pues también llama la atención que la coja. Se ve, sí. Qué raro se ve ahora esta jugada, el que le puedas entregar el balón al portero. Como lo de los cambios también, que solo hubiera 2. Como lo de las vallas. Es que el fútbol, como todo, evoluciona. Ahí está el Buitre de nuevo, que intenta irse después de recibir en la izquierda en diagonal hacia el área. Buena la jugada con Jorge Valdano, demasiado largo. Salió bien de nuevo el meta del Anderlecht, que jugó ahí con Grun, el lateral derecho, para Escifo, que es el que distribuye. Busca a Freeman. Grun de nuevo, que la saca desde atrás. Tiene que llegar Camacho. José llegaba a todas esas. Bueno el movimiento de Lozano ahí también. Y aquí sí hubo banderazo de línea por fuera de juego del Buitre. Juan Lozano tenía mucha calidad, muchísima calidad. O sea que no era muy trabajador, pero cuando tiene el balón en su poder era una maravilla. Escifo de nuevo para Olsen. Balón de nuevo por el centro. La verdad es que ahí la presión de la defensa del Madrid enseguida tenía sus frutos, ¿no? Es el Mitchell. Con Estilique. La verdad que llama la atención en este partido la posición de Mitchell en el terreno. Pues yo no sé si habría muchos partidos así, ¿no? Con Mitchell de medio lateral, medio interior, izquierdo. Creo que Mitchell jugó de todas partes, jugó hasta de portero. Ahí se la lleva de nuevo Escifo, que ya entonces joven demostraba su gran calidad. La pelota hacia el centro para Freeman de nuevo. Y al final de nuevo en manos del centro otra vez. Nada.
No se estilaban entonces, te veíamos con un jersey gris-negro, no se estilaban entonces la moda de estos jerseys amarillos como los que lleva Iker No, actualmente. eran más bien colores discretos. Y además fui un portero que siempre quería jugar de negro. Lo que pasa es que llegaron los árbitros, como ellos iban de negro, me prohibieron el uso del jersey negro. Salieron los colores y este era un gris y azul marino, no era negro, era azul marino. Después llegaron los colores llamativos. Ahí está en buena posición y llega el gol, en efecto. El gol de Jorge Valdano. El portero reclama fuera de juego, pero creo que no es fuera de juego. Y aquí sí que ya empieza la fiesta absoluta en el Estadio Santiago Bernabéu, puesto que en este momento ya habíais igualado la eliminatoria antes de haberse cumplido la primera media hora del partido, frente a ese potentísimo Anderlecht. Ellos estaban desorientados. Estaban desorientados y no se creían lo que estaba pasando. Pues todavía faltaba la mitad, Ahora viene un momento para nosotros malo, difícil, porque con 3-0 es cuando ellos marcan el gol, en una jugada aislada de esas que hicieron por el centro. No, mejor, creo que hicieron por por el extremo izquierdo, le quedó un balón suelto ahí en el centro del área y metieron gol. Y ahí fue un momento delicado para nosotros, porque teníamos que meter 2 goles más. Arnesen jugó con Scifo, que se la ha llevado con mucha clase. La pelota de nuevo para Miguel Ángel. Stilike. Aquí estábamos ya un poquito tranquilos, ya con 3-0 y faltando lo que faltaba de partido, pues pensamos que en cualquier momento podíamos meter el cuarto que nos diese la eliminatoria. Pero no fue así de momento. El que ha cortado aquí es Freeman, y el disparo desviado a la izquierda del portal del Real Madrid. Esta sí fue, si no me equivoco, tu última temporada, ¿no? En el primer equipo. Esta fue la última temporada, no, fue la siguiente. Lo que pasa es la última temporada en activo. Pero jugaste poco, ¿no? O nada. La siguiente jugué nada porque tuve, después de la final con el Videotón, a los 2 días jugamos en Gijón y me rompí la tibia y el peroné. Y entonces a la temporada siguiente estuve recuperando y ya después me retiré. Fue una temporada en la que compartieron el marco, si no recuerdo mal, Agustín y Ocho Perena, ¿no? Sí, y Ocho Perena. La lesión, ¿no? Es tremenda, tibia y peroné. Sí. Terminando la temporada, en mayo, 24 de mayo me parece que fue el día de la lesión. Ahí jugó de nuevo Scifo, la pelota para Hopkins. A la derecha el lateral Grun, incorporado al ataque. Y aquí ya hubo un primer susto de lo que vendría después. Aunque al final deshizo bien la jugada al Real Madrid. La sacó Lozano para Gallego, que le devolvió. Qué calidad tenía este chico. Sigue Lozano. Balón para Mitchell, que también era un hombre que derrochaba calidad. Y al final saque de banda para el Anderlecht. El ambiente en el campo era extraordinario. El público estaba con nosotros. Siempre se ha recordado como una de esas grandes noches, esas noches mágicas, ¿no? Que se han evocado luego muchas veces durante los 90. Lo que pasa es que se tienen que dar, para hacer remontadas de estas, se tienen que dar muchas circunstancias. Una, meter un gol pronto. Porque en el momento que metes un gol pronto le estás metiendo mucha presión al equipo contrario. Y así sucedió en este partido, porque el gol de Sanchís que hemos visto llegaba en el minuto 2. Y no falta mucho para que marque ese tanto, que yo creo que fue para todos un mazazo, ¿no? En ese momento con 3-0. A nosotros nos dejó fríos en el terreno de juego, porque en realidad no estaban haciendo ellos méritos para conseguir, quitando esa jugada de un momentito antes. La verdad que no estaban haciendo méritos para conseguir ningún gol, pero en esta jugada que se verá a continuación
se encontraron con un balón ahí en el punto de penalti, un rebote. Es Stifo ahora, que de nuevo organiza sobre Hopkins. Ese rebote, se encuentra el balón y para adentro. Aquí está el 3-1, marcó Freeman en el 34, quedaban 11 para el descanso. Y esto sí que fue un jarro de agua fría helada, ¿no? Para todas esas 90.000 personas. Y para nosotros. Pero vamos, reaccionamos enseguida. ¿Aquí se os vino el mundo encima o pensabais, teníais sentimiento de confianza en vosotros mismos? Se nos había puesto la meta más lejos, porque claro, era 2 goles más teníamos que conseguir. Había que hacer 5, ¿no? Además un partido que estábamos dominando, Ahí está el nuevo centro. Peleando por todos los balones. La vuelve a sacar desde atrás. No, ellos ahora estaban muy confiados, estaban muy seguros, estaban con el balón en su poder. Aquí sí, se le ha crecido ya al Anderlecht. Sí. Y además, si te fijas, todos los balones, pero yo creo que en un porcentaje elevadísimo, del 90, sin equivocarme, pasan por Stifo, ¿eh? Era el eje de ese equipo. Era increíble que con la juventud que tenía, que fuese el líder del equipo. Vercauteren, que era el capitán además del equipo belga. Al saque de la falta, cerrado el balón directamente para Miguel Ángel. Creo recordar que antes de terminar el primer tiempo metemos otro gol, ¿no? Sí, no tardando mucho tampoco. Lo cual es bueno, ¿no? Porque en la segunda parte quedan 45 minutos y falta un gol para clasificarse. Claro, era interesante meter otro gol antes del descanso. Lo que estaba claro es que con ese tanto que acortaba distancias del Anderlecht, a la prórroga ya no ibais a ir. Impresionante Gallego en esa acción, aunque al final el pase no llegó a su destino y hay banderazo por fuera de juego. Sí. Por suerte. Nos había cogido muy adelantados, estábamos todos volcados en su campo. Qué extraño resulta ver estos partidos. Pero para muchos de nuestros abonados, sin duda, muchos de ellos que seguro lo vivieron en el campo, pues también es un muy grato recuerdo, ¿no? Sobre todo partidos como este que acaban con este resultado y con esta remontada, ¿no? Sí, porque la gente que estuvo en el campo, la verdad que lo vivió con una intensidad increíble. Bueno, al final del partido recuerdo que fue fenomenal. Luego hubo, esa misma temporada, hubo también que remontar en semifinales un 2-0 de Milán, frente al Inter, que tampoco era fácil, que se remontó. Quedamos 3-0. 3-0, ¿no? Sí, después nos tocó la final con el Videoton, que ganamos 0-3 allí, en su campo, y perdimos en casa 1-0. El día de la fiesta. Nos ganaron. Ahí hemos visto salir a Morten Olsen también. Esa es la jugada más peligrosa que ellos hacían. Pase entre dos defensas al extremo izquierdo. Aunque ahí salió muy bien de nuevo la zaga del Madrid al cruce. Está Ricardo una vez más. Largo para Jorge Valdano. Valdano que hace la pared con Butragueño, la pide Santillana en el segundo palo. Bueno, el recorte de Jorge. Atrás de nuevo para Butragueño y ahí pudo haber penalti. Ahí pedimos penalti. Y además Emilio se levanta muy rápido del suelo y cuando va al árbitro así es porque tuvo que haber algo. Sí, porque Emilio siempre fue de una honestidad tremenda, ¿no? Para todas estas cosas. Sí, ha sido una persona bastante discreta y tampoco exageraba mucho las reclamaciones ni las faltas.
Quiere decir que cuando se puso así es porque era penalti. Porque algo pasaba, sí. Son de estos partidos que como portero estás deseando el cuarto gol. El gol del minuto 34. Suponía el 4-1. Segundo de Valdano, 39, perdón. En el 34 era el 3-1 del Anderlecht. En el 39 quedaban ahora 6 para el descanso y Valdano hacía el 4-1. Importantísimo fue este gol. Ahí está el entrenador sufriendo. Don Amancio Amaro. Al final acabaríais quintos en esta liga, además, que desgraciadamente para el Madrid ganó el Barcelona. Pero luego ya vendrían 5 seguidas, más 5 de la quinta. Yo creo que Amancio no terminó este torneo con nosotros. Creo recordar. Ahí está jugando de nuevo el Anderlecht. El balón de nuevo a la frontal. Ahí está Morten Olsen, que ha vuelto a subir arriba. Con el 4-1 el central del equipo del Anderlecht se iba con más decisión arriba. Y esa es la jugada que tú comentas, que es la más peligrosa. La más peligrosa que ellos tenían. Y consiguen forzar incluso córner. Nosotros estábamos deseando que terminase el primer tiempo, porque el esfuerzo había sido grande. Nos habíamos puesto con 4-1 y era el momento de ir a descansar y a tranquilizarse. Ahí está el córner que se sacó, ese balón para Stifo en la frontal, que puede ser peligroso. Al final cerró muy bien los huecos el equipo, se pidió fuera de juego, que se pitó además. Este es uno de los errores de ellos, que querían entrar siempre, o por lo menos el 60% de las veces querían entrar por el centro. Por el centro era muy difícil. Teníamos amontonada mucha gente. Falta de Valdano. Aunque también exagerada. Tampoco fue para... La pelota para Olsen de nuevo. Que se va hacia arriba y vuelve a cortar Camacho, que se apoya en Mitchell, que le ayudaba en esa banda izquierda. Balón para Gallego. Gallego en corto de nuevo. La perdió ante la presión del conjunto del Anderlecht. La saca desde atrás Arnesen, que juega con Stifo. Cambia el juego como él sabía hacia la derecha ahora para Hofkens. En profundidad de nuevo un balón que tiene que cortar Uli. Y entre Uli, Stilik y Mitchell entregan la pelota a Miguel Ángel. Está comentando hoy con nosotros aquí en Real Madrid Televisión las imágenes de este partido que se disputó el 12 de diciembre de 1984 y que a estas alturas de partido ya registraba 4-1, lo cual en cualquier caso clasificaba al Anderlecht en este momento por el doble valor de los goles fuera del campo propio y obligaba a meter al menos otro que no llegaría en esta primera parte. Ahí está el buitre de nuevo, con Valdano y Santillana expectantes buscando el remate. Le apoyaba Manolo Sanchís. Continuó el buitre. El buitre, lo mejor que tenía, esa salida rápida, aunque ahí se le quitan bien. Ese motor de explosión que decía Valdano que era el buitre, ¿no? El cambio de ritmo que tenía, de estar parado se ponía a 100. Y todo entrega de José. Y de nuevo Stilik para San José. Yo siempre recuerdo a Valdano decir aquello de que Butragueño es un motor de explosión. Se para, explosiona y arranca. Así lo decía. Sí, era cierto, Aquí no llegó a salir la pelota. Y juega de nuevo el Anderlecht. Y ahí Miguel Ángel es el que tiene que salir sin problemas. La pelota para Mitchell. Ahí acudió Santillana atrás a buscar la pelota, cosa que hacía de vez en cuando.
Se reservaba más para los remates. Pasa que ese era un día que había que arrimar todos el hombro. Apertura ahora hacia la derecha para Sanchís. Ahí están de nuevo Butragueño y Santillana dispuestos a rematar. Un centro que al final no acaba de producirse. Y sí el córner. Era Valdano el que intentaba penetrar por esa parte derecha del ataque del Madrid. Sí, va a sacar Juan Lozano el córner. Vemos también en primer plano a Cerniatinsky, que quedaba fuera del área. Saca Lozano. El balón al final pudo ser el 5-1. De las últimas jugadas del primer tiempo. Pero se fue por encima del portal de Munarón. ¿Cómo se sufre en el banquillo? Más que dentro, ¿no? Sí. Estás en el terreno de juego, haces una carrerilla y te relajas. Pero que estás sentado en el banquillo. Ahí está de nuevo Grum por la derecha. Es un lateral que tuvo mucho poder ofensivo, aunque aquí cometió falta. Que saca Mitchell para Stilique. Gritos de arriba, arriba. Yo creo que es Amancio, ¿eh? Yo creo que era todo el banquillo, no solo Amancio. Pero por el acento gallego también, el que le ponía más ímpetu parecía Amancio. En cualquier caso, yo creo que, como tú comentabas, Miguel Ángel, en este momento del partido dabais por bueno el 4-1, ¿no? Teniendo en cuenta que aún nos quedaban 45 segundos. Era un resultado extraordinario. Además, no se podía pensar antes del partido que íbamos a estar así en el descanso. Una última oportunidad, la última ya de la primera parte, que acaba desaprovechando. Perdió la pelota el Anderlecht. Y de un momento a otro, Butrot iba a señalar el final de la primera parte, a la que se llegaba con ese resultado de 4-1. Hemos visto lo que sucedía en esa primera mitad. 4-1 le ganaba el Real Madrid al Anderlecht. Hemos visto esos dos tantos de Jorge Valdano, uno de Sanchís, otro de Butragueño y el de Freeman para el equipo del Anderlecht. Y hemos comentado la importancia, Miguel Ángel, que está hoy comentando con nosotros esta lección de historia, porque lo fue sin duda, por parte del madridismo, del Real Madrid, esta remontada frente al Anderlecht. Estamos comentando que es importante que para que se dé una remontada de estas características confluyan una serie de circunstancias, ¿no? Una de ellas, la que se produjo en este partido, que marcara muy pronto el Madrid, como lo hizo Manolo Sanchís, ¿no? Meter un gol en los primeros minutos es clave. Clave porque te da confianza a ti y le da mucho miedo al contrario. Entonces nosotros conseguimos un gol en el minuto 2 y esto a ellos les preocupó muchísimo. Y después pues teníamos que intentar que no saliesen de su campo, porque bueno, si no sales del campo no tienen facilidad ni para controlar el balón ni para llegar a la portería contraria. Entonces no tenían posibilidades de meter gol. Por desgracia, en una jugada esporádica de ellos, porque no hicieron muchas jugadas en el primer tiempo, se encontraron con un gol cuando íbamos 3-0 y se pusieron 3-1, y ahí a nosotros nos entró miedo. Nos entró miedo porque suponía que teníamos que ir otra vez a meter 2 goles más, y ellos pues iban a adquirir una tranquilidad que posiblemente hasta ese momento no la tenían. Lo que pasa es que, bueno, también la circunstancia de nuevo es que nosotros no tardamos mucho en meter el cuarto gol, y nos fuimos al descanso con 4-1, y esto nos hacía pensar que en 45 minutos restantes podíamos levantar la eliminatoria todavía, y con esa idea nos fuimos al vestuario. Y en el vestuario estamos ahora mismo, en el descanso de este partido, con 4-1, y no sé si tendrás muy nítido el recuerdo, ¿no? Pero qué caras había en el vestuario, sobre todo qué palabras de Amancio en ese momento. Y no sé si hablaba algún jugador más también, o cómo era el ambiente en ese momento. El ambiente entre nosotros era de darnos confianza mutua, porque el resultado era muy bueno, era impensable que íbamos a estar 4-1 en el descanso contra el Anderlecht, vamos, ni los más optimistas íbamos a pensar.
Y entonces pues nos damos confianza que falta partido, que podemos meter, y bueno, salimos convencidos de que podíamos remontar la eliminatoria en el segundo tiempo. Salíamos convencidos. Pues vamos a ver por tanto qué pasó en ese segundo tiempo, con 4-1 en el descanso en el marcador. La segunda parte que acaba de comenzar, y el Real Madrid que al menos debe conseguir un tanto para clasificarse, después de los 4 que consiguió en la primera parte, que habrían sido suficientes si no hubiera marcado el Anderlecht. Recordemos cómo estaba jugando en este partido el Real Madrid, con Miguel Ángel en la portería, San José y Camacho en los laterales, con Stilique como defensa central, podemos decir. Michel, Gallego, Sanchís y Lozano ocupaban el centro del campo. Butragueño, Santillana y Valdano eran los más adelantados del Real Madrid. Y estos son los comienzos, Miguel Ángel, de la segunda parte. Con ganas se le ve al equipo. No, el equipo vuelve a salir con ganas, como si empezase de nuevo el partido, y creo que volvemos a tener la fortuna, porque esto vuelvo a repetir que también es suerte, tener la fortuna de meter un gol pronto. En este caso 2, porque los dos llegaron muy seguidos, y ahora lo veremos. Y ahí sí que ya fue el delirio. Pero cómo peleó Stilique este partido. El equipo estaba convencido de que podíamos, de que había posibilidades de remontar la eliminatoria. Ahí se fue a sacar el propio Stilique de banda, cosa rara, ¿no? Porque si estaba ahí el lateral... Había prisa. Había prisa al inicio del segundo tiempo, había prisa. Juan Lozano, el buitre, cortó el Anderlecht, pero enseguida recupera de nuevo Juan Lozano para el Real Madrid. El Anderlecht le teníamos muy metido ahora en su campo. Estamos en el primer minuto todavía de la segunda parte, y enseguida van a ver lo que sucedió también en estos comienzos de la segunda mitad de este 12 de diciembre del 84. El saque de Isidoro San José sobre Jorge Valdano. Valdano que se viene al centro, que intenta penetrar en el área. Forzó el despeje del Anderlecht. El balón para Ricardo Gallego. La hacia la izquierda para Camacho. El centro de Camacho. El balón que queda en el punto de penalti y el gol. El gol de Butragueño, minuto 2 de la segunda parte. Y aquí ya estaba de nuevo clasificado el Real Madrid. Bueno, de nuevo no, por primera vez, pues porque con 3-0 no estaba, había empatado, pero no estaba clasificado. Y esto es importantísimo, que en el minuto 2 del segundo tiempo te pongas por delante en la eliminatoria. Esto te da muchísima confianza. Aquí sí que era una auténtica fiesta, eran las 10 y 8 minutos de la noche. Lo que pasa es que después viene todo rodado, porque con 5-1 el resultado es peligroso, porque ellos te metían un gol y estaban clasificados. Con 5-2 pues tenías todavía 2 goles por delante para... Entonces era un momento de peligro, ¿no? Y dentro de un ratillo volvemos a tener la suerte o el acierto de cara y ya metemos el gol de la tranquilidad posiblemente. Aquí se vuelve a echar arriba el Anderlecht. Pero yo no sé si recuerdas, bueno, lo iremos viendo, pero no sé si recuerdas algún momento en el que realmente dominó mucho más el Anderlecht que el Real Madrid. En realidad no llegó a dominar. Quizás nosotros cedimos un terreno cuando nos encontramos con el 6, con el sexto gol, cedimos un terreno que ellos pues empezaron a controlar más el balón. Pero tampoco crearon muchas ocasiones de gol. No, porque ya con el 6-1 probablemente, y con toda la moral que ese resultado daba, no, y preocupasteis mucho de cerrar bien atrás. Y ellos estaban intentando despertar, porque no se creían que llevasen 6 goles en contra. Ahí está un buen regate. Un córner que acabó esta jugada. Vemos los andares de Valdano, inconfundibles dentro del área del Anderlecht, y allá va Juan Lozano a sacar desde la esquina. No, va a ser Michel el que saque sobre Juan Lozano. Lozano que amaga el centro, intenta irse hasta la línea de fondo, centra con la izquierda, la vuelve a sacar la zaga, pero el balón lo recupera. Y el gol del buitre. El gol del buitre que yo no sé ni cómo lo metió. No sé ni cómo lo metió, desde la portería creía que la había cogido el portero.
y de pronto vi aparecer el balón por encima del portero y entrar en la portería. Era el minuto 50, 4-5 de la segunda parte, y ahora ya con 6-1 la grada era un auténtico delirio. Y el Buitre, pues, que pasó a la historia. Este fue uno de los partidos sin duda que marcaron la carrera de Emilio Butragueño, por ejemplo, junto al de la Corregidora de Querétaro, como antes también habíamos comentado, ¿no? Contra Dinamarca. Con otra camiseta, no blanca, sino roja en este caso. Qué niño era aquí. Qué jovencito. Todavía no sabía el Real Madrid en este partido lo que era ganar una liga, con la quinta del Buitre. Y esta no se ganó. Y esta tampoco, pero sí ya las 5 siguientes. Hay una falta en el centro del campo. Y ahí hay una cierta desesperación, ¿no? Como tú dices, incluso falta de estaban como incrédulos los jugadores del Anderlecht. No se podían creer que llevasen 6 goles en contra. Porque además no había perdido un partido en la Liga Belga hasta entonces, en toda la temporada, el Anderlecht. No, y habían dado una sensación de seguridad increíble en defensa. Y le habían metido 6 goles a la Fiorentina. ¿Quién les iba a decir que los iban a encajar en el Bernabéu? Pero insisto, es un equipo que tenía tanta calidad que no sabían dar patadas. Porque un equipo que está perdiendo una eliminatoria como lo estaban perdiendo ellos, lo normal es que se liase a bofetadas, ¿no? Sí, bofetadas, o por lo menos poner más violencia en las entradas. Es que ni eso hicieron. Ahí está Berkauteren de nuevo, el balón para Czerniatinski en la frontal, que se revuelve, no podía, pero en efecto por el centro no podía. Por cierto, que el Anderlecht ya había venido en otra ocasión a España, en este caso a Barcelona, en la Recopa del 78-79, que fue la que ganó al final frente al Fortuna el equipo azulgrana, y que al final Morten Olsen deshace la jugada de Butragueño. Ya había venido a España con 3-0 y acabó perdiendo en los penaltis. O sea que otra ya vez tenía volvió, experiencia de perder eliminatorias. Ganando 3-0, ¿no? Que no es fácil, desde luego. Acabaron soñando con las visitas a España, los belgas. Krankel marcó ese día en esa remontada del Barcelona. Me acuerdo de Krankel porque es un nombre del que tú te acuerdas también, ¿no? Sí. Desgraciadamente. De Argentina. Exacto. Y ahí pudo marcar de nuevo, el 7º habría sido, ¿eh? El Real Madrid. Este va a ser el primer cambio, sí. El público estaba loco. El público estaba borracho de alegría ahí. Ahí va a entrar Gudjohnsen, ese rubio que ven, por De Groot, que era un hombre más bien de atrás, ocupaba la defensa, la parte izquierda. Es un cambio, pues lógicamente ofensivo, no podía hacer otra cosa. Sí, pero no se notó mucho. El Mr. Paul Van Himst, que era el entrenador del Anderlecht. Ahí está Pepe Salguero. Ajá. Jugando de nuevo el Anderlecht, y aquí la sensación ya, yo creo que de control era tremenda, ¿no? Por parte del Real Madrid, la seguridad de que solo un milagro ahora mismo podría eliminaros. Ahí cedimos mucho terreno, les esperábamos, y ellos empezaron a tener más contacto con el balón, pero tampoco sin las ideas muy claras, no tenían las ideas muy claras ya. Ahí la deja salir Carlos Santillana, puesto que el último en tocar fue un jugador del Anderlecht. Y sacará Manolo Sanchís. Manolo Sanchís, con su camiseta por fuera, como siempre. Pero igual que es una característica de él. Igual que es raro ver a Mitchell por la izquierda. Hombre, Sanchís yo creo que ha jugado más veces donde está jugando hoy que Mitchell por la izquierda, ¿no? Sí. Pero acostumbrados a estas últimas temporadas, también es un poco llamativo, ¿no? Verle a Manolo, que también se le ve jovencito. En el lateral. Recupera una pelota ahí el Anderlecht.
en el centro del campo. Es Enzo Scifo, como casi siempre, el que intenta jugar sobre la frontal, y el disparo de Arnesen no llegó al portal. Señaló fuera de juego. Además. Y ahí están Mitchell y Stilicke. Tranquilos ahora, esperando que el reloj transcurriese. Ahora es el cambio, me parece, cambio de Mitchell por Salguero. Pues en efecto, era exactamente el minuto 10 de la segunda parte. Entra Pepe Salguero, José Antonio Salguero, por Miguel González del Campo, que hizo un trabajo fenomenal en un terreno ajeno a él, como tú has comentado, ¿no? En una zona que no era de su dominio, pero lo hizo de maravilla, trabajó muchísimo. Ahí ha corrido Emilio Butragueño a decirle algo, a felicitarle por su labor a Mitchell. Esa fue la decisión de Amancio, retirar a Mitchell en este momento. Quedaban todavía pues 35 minutos, bastante partido, pero ya tenía pinta de la fiesta en que luego se convirtió Madrid, ¿no? Este partido, tal y como se estaba desarrollando. Sí, porque ellos tampoco llegaron a crear peligro ni a meter, digamos, nervios al público. El público estaba disfrutando y siguió disfrutando hasta el final. Antes hablábamos, Miguel Ángel, de Juanito, de Chendo. Otro hombre que jugó muchos partidos en la Liga, aunque no está hoy en este encuentro que estamos viendo, fue Fraile. Ese año estuvo en muchos partidos, si analizamos las estadísticas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el centro ya ves que estaba jugando Uli y Stilicke, casi todo el rato estuvo ahí en el centro. Creo que lo que buscaba el entrenador era veteranía o tranquilidad. Fraile era un gran jugador, un jugador muy fuerte, pero como ellos tampoco tenían un delantero muy descarado ahí para hacer un marcaje hombre a hombre, pues quizás digamos la idea de él era esta, la de que Stilicke estuviese ahí sacando los balones de atrás, porque en realidad Uli tocaba casi todos los balones que salían de la defensa. Un Fraile que se iría al año siguiente al Zaragoza con Pineda. Ahí saca de nuevo desde atrás la pelota el Anderlecht. Sí, pero no tenían las ideas claras, tardaban mucho en ver el pase, se entretenían, estaban fuera, ¿no? Stilicke jugó con Lozano, al final el balón es para Ricardo Gallego. Se pidió falta de Andersen, no, perdón, de Gudjohnsen, que había entrado por de Groot. Andersen va a entrar, pero después. El que saca es Jorge Valdano sobre el Soso, es como se le conocía, ¿no? Todo el mundo recuerda ese apelativo cariñoso. Todos le llamamos el Soso. Y le seguimos llamando, le seguimos llamando. Digamos que es lo que te queda. Ahí se va muy bien Arnesen, que la intenta poner, pero no, por ahí no entró. Ahora por la banda contraria lo intenta de nuevo el Anderlecht, el cabezazo que lo saca a Pepe Salguero y después Stilicke. Y es Hopkins fuera de juego y banderazo. Y el Anderlecht, que no daba crédito a lo que estaba sucediendo en este partido, que les iba a apear ya de la Copa de la UEFA. Ahí está Rafa Martín Vázquez, ya está calentando. Pues solo faltaba Pardeza ya para completar la quinta, de los 5 de la quinta del buitre. No estaba, no en plantilla, yo creo. Pardeza. Yo creo que este año no. Este año no está. Está jugando de nuevo por la izquierda del Madrid con ese juego, esa triangulación rápida. Y también sabíais hacer. Estaba Uli ahí. Arriba, sí. Se había soltado el pelo. Ahí está volviendo. Ahí vuelve. Lozano que sale a tapar también.
Y como comentas, aunque el Madrid pues le quiso dar un poco más de aire al Anderlecht, cosa lógica con el 6-1, no dan sensación de saber muy bien qué hacer, ¿no? No tienen las ideas muy claras. Ahí hemos visto el centro de Hofkens buscando la cabeza de Good Johnson, el balón que acaba en córner, lo sacará Arnesen. Ahí está el brazalete de capitán que entonces lucía Carlos Santillana, sí. Allá va Arnesen al saque desde la esquina, metió o intentó meter la cabeza a Salguero y el remate sin problemas para Miguel Ángel, para el gato Miguel Ángel, ¿no? ¿Lo de gato de qué año viene? ¿O es de siempre? De siempre, sí. Más de los entrenamientos ya estábamos perdiendo tiempo, estábamos deseando empezar la fiesta. Y ahí hemos visto que Isidoro sí que tenía bigote todavía, ¿eh? Yo creo que se lo ha afeitado ya retirado, ¿eh? Estifo. Se lo ha dejado, se lo ha quitado y se lo ha vuelto a dejar. Y ahora anda sin él. Y está Morten Olsen, que sale jugando bien la pelota también desde atrás. Y el disparo ahí buscó el poste derecho, pero estaba Miguel Ángel para tapar. Sí, íbamos ganando, todavía faltaba partido, pero el banquillo estaba nerviosísimo, porque yo desde la portería miraba hacia el banquillo y estaban todos nerviosísimos. Ni con este resultado estaban tranquilos. Ahí hemos visto a Sanchís más retrasado. Sanchís que juega con Salguero. Salguero que cae objeto de falta, que creo que sí señaló aquí Butrot. Quedaba todavía media hora, ¿eh? Y el Madrid ganaba 6-1 al Anderlecht, que después del 3-0 de la ida había venido al Santiago Bernabéu como clarísimo favorito. Es curioso que faltando lo que faltaba y con el resultado 6-1... No apretasen más, ¿no? No podía, yo creo que estaban desinflados. Good Johnson buscando a Estifo de nuevo. Estifo que intenta irse de Uli. Por el centro no podía. La llegó a tocar Uli, también colaboró Salguero, que juega hacia Carlos Santillana por la izquierda. Se va el buitre por el centro, se la pide ahí. Se viene atrás de nuevo Butragueño. Al final continúa sin soltar la Santillana porque es objeto de falta cometida por Enzo Estifo, que le echa la bronca. Anda. Pues ahí se jugó la... Charlie. Se jugó la roja, ¿eh? No recordaba yo la jugada, ¿no? No, yo tampoco. No le enseñó ni la amarilla. Por eso algún árbitro de hoy no le perdona, ¿eh? Charlie sabe francés y se entendería con el árbitro. Sí, porque eso era para tarjeta. Sí, sí. Era visceral a veces, ¿eh, Carlos? Sí, pero no era muy frecuente en él eso. Es que tampoco tenía ninguna razón Estifo, además, para ponerse en esa puesto. Ahí está San José. Buena pared con Stilique y Lozano. Ahí se equivoca. Entre Lozano y San José se estorban. San José le quita el balón cuando Juan lo lleva a picar. Sí, sí. Aunque de todas formas acabó en córner. Esta jugada la sacará Juan Lozano. Estaba calentando Andersen también, suplente del Anderlecht. El sutil toque de Lozano. La sacó Good Johnson. Atrás para Mitchell. Perdón, para San José. Mitchell se había ido ya. Mira, diagonal que no encuentra a nadie. Acaba sí, en porque saque ellos de banda. Iniciaron el fuera de juego, salieron en línea y nosotros huyendo del fuera de juego nos quedamos inefectivos al momento. Estifo de nuevo. Lo recibió en el centro. Para Un hombre que ha tocado un montón de balones durante todo el partido, pero sin ese peligro.
Pedía Hopkins la pelota ahí, que le devolvió a Gudjohnsen. Gudjohnsen intentó de nuevo jugar para Hopkins, pero estaba el fenomenal Stilicke. Stilicke para el buitre, esa es la jugada típica del buitre, su cambio de ritmo, aunque aquí no le salió bien. Se cruzó Morten Olsen, que era un gran defensor. El Beckenbauer del Anderlecht. Ahí va Camacho. Ahí va el seleccionador. Y no chutó mal, ¿eh? No, si José con la izquierda le pegaba. Vamos a ver cómo se desarrollan estos minutos que quedan del partido, donde sobre todo la obsesión del Real Madrid, más que marcar el séptimo y el octavo, que si venían, bienvenidos, ¿no? Pero más que nada era evitar el susto de encajar un 6-2, que podría haber complicado algo. Mantener el resultado, era la preocupación que teníamos. Porque el 6-2 seguía clasificando al Madrid, pero ya con 6-2, uno más habría supuesto la eliminación y habría puesto nervioso a todo el mundo. El 6-2 te mete mucha presión. Por eso estar jugando con 5 goles de ventaja era importante. Ahí está de nuevo la carrera de Gallego por la izquierda, la ha metido demasiado fuerte. Al punto de penalti, la pelota para Munagón. Protegió también Perusovic, uno de los centrales del equipo del Anderlecht. Ellos engañaban, ellos salían en defensa como con rapidez, pero llegaban a medio campo y se perdían. Ahí en medio campo perdían. Ahí está jugando de nuevo el Anderlecht por la izquierda, es Arnesen, el que juega atrás para Freeman, Stifo y Salguero, colaborando en defensa. Ahí está Miguel Ángel, que saca o sacas de volea. Cosa rara, nunca me ha gustado sacar de volea. Gracias a bote pronto, ¿no? No, me gustaba más jugarla desde atrás. Siempre he sido partidario de hacer el saque. No, creí que te referías a si la dejabas botar o no. Lo que pasa es que ahí con el resultado pues pretendía darle un poco de respiro también a la gente de atrás. Ahí jugó Lozano para Butragueño. Butragueño que intentó meter sobre Valdano, pero se anticipó Munagón, que saca para Vercauteren. Vercauteren para Gudjohnsen. Avanza de nuevo por el centro el Anderlecht. Morten Olsen le ayuda a Freeman en la izquierda, se la dejó en corto a Vercauteren, hizo la pared de nuevo con Gudjohnsen, y en tareas defensivas José Antonio Camacho, evitando el control. Saque de puerta o falta. Pitó falta a instancias del linier Butrotani. Está Mancio, nervioso. Pero algo más relajado que en el minuto 1 de partido seguro que estaba ya, ¿eh? El míster. Por lo menos por dentro, ¿no? Yo creo. Sí, más relajado, sí, pero lo que pasa es que faltaba mucho partido todavía a estas alturas. Y el entrenador siempre está nervioso. Ahí está Arnesen con Stifo. El Stifo que intenta buscar la vertical del marco, le va a apoyar Freeman en la izquierda. Ahí está la penetración de Freeman y su disparo que lo saca. Aquí sí que la intervención de Miguel Ángel probablemente es la de más mérito, hasta ese momento, ¿no? En el partido. Buena parada. No me acordaba de ella. No la recordaba. Sacará Hopkins. Cerrado. La sacó el Soso. Al final es Lozano el que busca a Jorge Valdano. Valdano es como Gordillo, ¿eh? Le gusta jugar sin espinilleras. Sí, con las medias caídas. Y eso pues tiene sus riesgos, ¿no? Actualmente yo creo que ya no hay nadie. No está permitido. Es que no se deja, no está efectivamente. permitido. Ya Gordillo tuvo problemas porque le obligaron a poner unas espinilleras. Se ponían unas espinilleras más pequeñas y tenía las medias un poquito más bajas. Pero ya te prohíben estar sin espinillera. Y con las medias caídas no lo permiten, claro. Ahí está Enzo Stifo de nuevo buscando la portería del Real Madrid.
Tiene que salir Miguel Ángel, aunque aquí Pepe Salguero optó, pues probablemente no te vio salir, ¿no? Y optó por enviar a córner. Y recibió la bronca Correspondiente. Vercauteren al saque desde la esquina. Intenta meter la cabeza a Cerniatinsky, pero la saca la zaga del Madrid. Es Juan Lozano. Atrás para Miguel Ángel. Vamos a ver aquí si sacas, no. Aquí más en tu línea con la mano. Normalmente con la mano. Me parece que en el segundo tiempo saqué alguna vez con el pie, pero más por dar descanso a la gente que estaba trabajando atrás. Aquí parece que se habían alternado un poco la posición Gallego y Uli. Sí. Ahí está un jovencísimo Rafa Martín Vázquez. Y no se puede efectuar el cambio porque no había salido la pelota. Martín Vázquez, que entraría por Juan Lozano. Y qué niño tiene. Ahí está Carlitos. Ay. Se dejó muy larga la pelota Santillana. Cortó el número 2, Perusovic. Vercauteren. Stifo. Hofkens. Preparado Rafa para salir. Sí, el me balón parece que dentro del Rafa- área, complicado para Arnesen. Rafa entra y se coloca por la parte izquierda, me parece, en el extremo izquierdo. Empezó a llover. Sí, sí, ya lleva yo creo unos cuantos minutos de ritmo. Es que no se aprecia mucho en los planos largos. Ahí va a entrar Rafael Martín Vázquez con el 15 en sustitución de Juan Lozano. Y quedaban 20 minutos todavía de partido. Y el Madrid ganaba 6-1 al Anderlecht y estaba haciendo historia en estos octavos de final de la Copa de la UEFA. Ahí se va Juan Lozano, que volvería a Bélgica, al Anderlecht, la temporada siguiente, cosa curiosa. Y es curioso incluso hasta ver este banquillo, ¿no? Que nada tiene que ver con el de ahora. Sí, pero cambió hace poco. Sí, sí. Los banquillos del Bernabéu cambiaron hace poco tiempo. Se ganó un poco, un par de metros, ¿no? En estos banquillos no se tenía mucha visión del campo. Estabas enterrado y no veías la banda de enfrente, no veías casi nada. Ahí está la entrada de Camacho, como siempre expeditivo ante la internada de Arnesen. Sacó Freeman. La pelota para Vercauteren, buscando el vértice del área. Le va a caer a Gudjonsen, que se revolvió, pero nada. Presión, pero sin terminar las jugadas, ¿no? Sin crear peligro al final. No terminaba. José Antonio ha sido de los jugadores que cuando iba al suelo cortaba siempre jugada. La mayoría de las veces porque tocaba balón y cuando no, pues una falta era muy oportuna y hacía falta. Pero cuando él iba al suelo, la jugada se cortaba siempre. ¿Quién en este Madrid de mediados de los 80, los veteranos, si echamos un vistazo, pues erais tú, Carlos Santillana y Camacho, ¿no? Más o menos. Camacho más joven. Camacho más joven, Sí. Pero vamos, los que mandaban en el vestuario erais tú y Carlos Santillana, supongo. Los mayores, posiblemente el mayor era yo y después Carlos. Y si no me equivoco, al año siguiente, el que sería repescado fue Mariano García Remón, ¿no? Aunque tampoco, como hemos dicho antes, jugó mucho. Sí, Mariano se había retirado y después se repescó, sí. Con la lesión mía me parece que lo incorporaron de nuevo en la plantilla. Ahí está Jorge. Con algún pequeño calambre. El público ya absolutamente entregado y convencido de que el Madrid estaba en cuartos. Y unos días después se sabría además frente a quién, frente al Tottenham. Al Tottenham Hotspurs inglés. Otro equipo difícil. Al que no le pudisteis ganar en el Bernabéu, por cierto. Pero Me parece que ganamos allí. allí sí, efectivamente, 0-1.
El Bernabéu empatáramos a 0. Sí. Ahí está Rafa Martín Vázquez, inconfundible también en su forma Con su de correr. Estilo de regatear y todo eso. Hombre que sabía muy bien llevar la pelota pegada, cosida. En estos momentos está todavía con condiciones para jugar. Está jugando con los veteranos, pero la verdad que tiene todavía soltura y capacidad. A Mitchell, alguna vez que lo hemos visto, incluso por aquí en este canal hemos transmitido en un partido vuestro de veteranos, también se le ve la misma eficacia. Mitchell está muy bien. Mitchell, vamos, físicamente está bien también. Nada, los centros era el número 1 y sigue siendo el número 1. Ahora en los veteranos es el mejor. Centrando no hay personal. Sacó el córner Uli, que ya se permitía el lujo también de subir. De vez en cuando Gallego le hacía la cobertura, o Pepe Salguero a veces. Pepe Salguero, porque al entrar Pepe Salguero en el terreno le dio más libertad a Uli para que estuviese más adelantado. Pepe siempre quedaba el último, ahí está el último. Ahí está Arnesen ahora, que se tira a la piscina descaradamente. La sacó Manolo Sanchís, buena triangulación. Allá va Gallego en efecto por la derecha. Creo que la intenta poner muy larga. Cambio bueno. Buscando a Valdano. En la izquierda, bueno el control. Y qué pena, porque chutó a puerta, No vio que llegaba el buitre solo. ¿O es Carlos Santillán? No, es Carlos. Es Santillán. Lo que pasa es que a estas alturas de partido ya hacer el control y rematar no te permite ya ver al compañero cuando te va apoyando. Esa de Berkauter de nuevo, el capitán. La intenta poner en la frontal, la dejó pasar Rafa Martín Vázquez, la ventaja para Stilique, aunque falla en el despeje y tiene que salir rápido, muy bien de reflejos. Miguel Ángel. Y sí que veíamos pues bastante dormido, al Anderlecht. No, estaban entregados. Ahí estaban entregados. Cuando tienen el balón en su poder intentaban, pero estaban convencidos de que no podían. De las pocas veces le pegó. Queda un cuarto de hora de partido, con 6-1 para el Real Madrid. El Anderlecht que domina ineficazmente. Morten Olsen. El balón que intentó ir sobre la posición de Grun, que se había incorporado. Al final despejó la zaga del equipo. Arnesen y córner. Les va a tocar Miguel Ángel. Que no tuviste mucho trabajo, pero el poco que hubo, la verdad es que bien, quitando ese gol, era difícil de detener, Sí, el gol es un balón que queda muerto y entonces ahí un tiro rápido, porque le pegó de bote pronto. Pasa que son partidos difíciles para el portero, porque intervienes poco, campo mojado. Ahí la sacó Rafa, rebotó. Y la sacó Salguero. No sé qué tal el balón hacia arriba. Olsen. Sobre Freeman. ¿Ellos habían hecho ya los cambios? No, falta el de Andersen. Entraría por Hofkens. A 7 minutos del final sería ese último cambio. Dentro de 5 o 6 minutos se produciría. Está jugando de nuevo por la derecha Good Johnson, el sustituto de Groot. Apertura hacia Berkauteren de nuevo. Más en la banda izquierda ahora, con su zurda, va a centrar. Y sale Miguel Ángel. Y bloca. En la izquierda, para Rafa Martín Vázquez, que como comentabas es la banda que pasó a ocupar cuando entró en el campo. Continúa Martín Vázquez para Butragueño, le ayuda Valdano. Demasiado largo. Cesión, aquí no la pitó. Es una jugada que varía mucho. Ahora que no puedas cogerla con la mano en las cesiones, te obliga
te obliga a mover el balón con más rapidez, a retener menos el juego. Que luego ha ganado, ¿no? El fútbol te obliga a ser menos conservador, como estás diciendo. Sí. Y el portero se obliga a jugar más, a participar más como jugador. Aquí tampoco la pito. La cesión. Ahí también sacaste fuerte. Sí, ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces tienes que fijarte en tus compañeros. Los compañeros, cuando te entregaban el balón atrás y les veías la cara, te estaban diciendo, sácala de largo que estoy cansado. Entonces en esos casos no puedes andar jugando con la mano en corto, sino tienes que ir arriba a despejar un poquillo el área para que tu compañero se recupere un poquillo. Ahí le han dado un balonazo tremendo Pepe Salguero. Pepe además tenía una buena derecha. Sí, sí. Golpeaba muy bien el balón. A Grun creo que ha sido, le ha dado un balonazo tremendo. Y ha tirado voluntariamente el Madrid fuera para que pudiera ser atendido el jugador del Anderlecht. Y supongo que deportivamente se devolvería la pelota, lo vamos a ver. Sí, se devuelve. A pesar del 6-1, ante todo hay que mantener la deportividad. No, ellos fueron muy deportivos. La verdad que jugaron un partido. Cualquier otro equipo se hubiese empleado de otra manera. Yo creo que todavía ahora no se lo creía lo que les estaba ocurriendo. Bueno, probablemente lo tuvieron que asimilar durante toda la noche. Ya en la cama, me refiero. Estifo, que llevaba siempre. Ya, si te fijas, unos minutos un tanto apagado. ¿En qué hora ha vuelto a aparecer ahí? El taconazo de Hopkins. Ahí se equivoca porque está solo delante de la portería y en vez de tirar a la portería quiso dar un pase. 35 de la segunda, va a sacar Arnesen. Y mal. Mal de nuevo. Bien cerrada la zaga del Real Madrid. Y saque de puerta. La gente no paraba de aplaudir, de gritar, de saltar. Fue Eso además importante. lo notáis y mucho, ¿no? Cuando se está dentro del campo. Cuando estás en el terreno de juego oyes todo, y cuando están con la fiesta de los gritos, los aplausos, la alegría te contagia. Por eso estar deseando que termine el partido ya, para que se celebre todo ya. Aquí llega, antes de que salga Carlos Santillana, Salguero contra Pepe Salguero y Emilio. Butragueño en posición correcta recibe Valdano. Valdano que intentará buscar la frontal y no consigue chutar. Estuvo listo Olsen y fue al menos córner. Buen defensor este, gran jugador. Y este es el momento en el que se produce ese cambio que comentabas, Miguel Ángel, el último del partido, el cuarto. Andersen, que no Arnesen, entraría por el 9, por Hopkins, cuando seguía lloviendo bastante sobre el Santiago Bernabéu. De hecho, hay parte del público, porque había un lleno clarísimo antes. Vemos un poco de cemento. Sí, porque el público se fue a zonas cubiertas. Sí. Ahí está el 13, que es uno de los casos. Entonces no solían llevar el 13 los jugadores de campo, desde luego en España no. Era más bien el dorsal del portero suplente. El portero suplente, llevábamos el 13. Era un número que no le gustaba a muchos jugadores, no le gusta ese número. A mí particularmente sí, pero hay jugadores que no lo quieren. Ahí está Sanchís, ¿no? Que se ha ido a la banda contraria. O Camacho, ¿no? O Sánchez, ¿quién es? No, Camacho. No, Camacho. Objeto de falta que sacará el Soso Gallego. No llega Rafa Martín Vázquez. Saca de banda, no obstante, el Madrid. Y estaba ya claro que solo un terremoto evitaría la clasificación del equipo. Estos son los minutos que sobran en los partidos, que tú estás deseando y ellos están deseando salir del campo también para no seguir con la vergüenza de que les hayan metido 6. No, hombre, vives un poco también de la fiesta de la grada, ¿no? Sí, el Real Madrid vivía de eso, pero ellos estaban deseando marcharse para no seguir. Ahí está Pepe Salguero, que intentó cambiar.
Es Good Johnson, el que va a ser entrado por Camacho. Consigue centrar. La saca Gallego. Para Salguero. De nuevo Good Johnson. Y hay una falta en el vértice del área cometida por Gallego sobre Hopkins. Como se dice normalmente, los últimos cartuchos le quedaban. Cauter. El capitán que va a sacar la falta. Le va directamente a puerta, rebotó en la barrera. Vuelve a meter el pie Vercauteren ahora para chutar y arriba. Creo que no la tocaste, ¿no? No. 6 minutos quedaban para terminar el partido. El remate de la fiesta. Ahí está Amancio. Amancio dando indicaciones. Hasta el último momento, desde luego. ¿Cómo era Amancio luego como entrenador? Pues bueno, era como era un entrenador joven, pues era casi como un jugador más. Lo que pasa es que te quería transmitir toda su sapiencia, ¿no? Tuvimos, como en la Liga, el Madrid cuando no gana la Liga es difícil. Es difícil que un entrenador sea premiado sin ganar la Liga. Este verano, después de, bueno, aquí estamos en diciembre, pero luego acabaría ganando la UEFA el Real Madrid, y ese verano llegarían Hugo, Gordillo y Maceda, que fue también, además de la Quinta del Buitre, supusieron mucho, ¿no? En esas ligas consecutivas, hasta 5 que consiguió el Real Madrid. Hugo principalmente fue un delantero muy rentable para el Real Madrid. Maceda tuvo unas épocas muy buenas. Y mala fortuna. Y mala fortuna, sí, en el semifinal. Mira, aquí pudo haber un segundo tanto del honor del Anderlecht, que no consiguió al final marcar por parte de Czerniatinski. Y el caso Gordillo fue una pena que no viniese antes, porque con lo que nos hizo disfrutar Gordillo, y ya vino digamos que mayor para esto del fútbol, pero qué jugador, qué lateral más impresionante. Haciéndole la competencia a Valdano con las medias caídas. Y ese correr de Gordillo inequívoco también, ¿no? Que parece que se dejaba los hombros atrás. Ese correr y ese templar el balón al final. Cuando vienes con el esfuerzo, lo difícil que es tener la tranquilidad de colocar el balón a tu compañero. Como hablábamos antes de Mitchell, que decías que es el mejor. Yo creo que sí, pero tampoco le anda muy lejos Gordillo en esa faceta de central, ¿no? Lo que pasa es que eran centros diferentes. Mitchell es un centro tocado, un centro que viene muy a favor del compañero, y porque viene con la rosca hacia afuera, y en cambio el gordo es que te la colocaba. El gordo levantaba la cabecita y ping, le daba, yo no sé, tenía un toque especial y buscaba siempre al compañero. Ahí está Camacho sacando la falta, buscando el segundo palo, que acaba en saque de puerta. Tenía prisa. Pero ya un poco tarde. Un poco tarde, sí. Ahí está Vercauteren, tocándola para Andersen. Sí, ahora Uli está jugando más en medio campo. Ha dejado de estar de libre. El balón largo de nuevo al segundo palo. Intenta meter la cabeza Arnesen. Pero sin mucha confianza. No tenía mucha confianza. Y sacará de banda el Real Madrid. Ahí tenemos a Jorge Valdano, que hizo kilómetros ese día. Y Miguel Ángel de nuevo, jugando en corto. Para Salguero, la saca también Camacho. Acude Arnesen.
Corta Gallego, ayudado por Rafael Martín Vázquez, que la saca con rapidez desde atrás para Santillana, que está a punto de ser objeto, y lo es, yo creo, de falta por parte de Estifo, pero deja seguir Butrot. La ley de la ventaja, sí. El balón para Estilique, con Sanchís. Estamos pasando el tiempo, intentando terminar el partido. Mrs. Andersen. Y en efecto, deseando, yo creo, todo el mundo continuar la fiesta ya, pero fuera del Santiago Bernabéu en este momento, ¿no? Porque estaba claro que el partido... Lo que pasa es que ahora se ve con frialdad, pero aquel día fue increíble, increíble. Estamos a 2 minutos de que acabara el partido, con Emilio Butragueño en el suelo. Y la satisfacción en todo el madridismo, porque ya hemos comentado antes, ningún equipo español en esta temporada, la 84-85, había conseguido pasar de la primera eliminatoria. El Athletic de Bilbao eliminado por el Girondins, el Barcelona por el Metz y el Valladolid, el Betis y el Atlético de Madrid, que acompañaban al Madrid en la UEFA, también habían caído. El Valladolid por el Rijeka, el Betis ante la Universidad de Craiova y el Atlético de Madrid frente al Sion suizo. Fue un desastre. Fue un desastre para los equipos españoles esta temporada en Europa, salvo, afortunadamente, el que sacó las castañas del fuego al fútbol español en esta temporada fue el Madrid. Que por suerte llegamos a la final y la ganamos. Digamos que conseguimos todo. La primera de 2. La primera de 2. A continuación, al año siguiente, fue la segunda. Ahí está Jorge Valdano, perseguido por Morten Olsen, pues ya prácticamente a disfrutar, ¿no? Sin necesidad de buscar el área con rapidez. Esas jugadas, lo que pasa es que ellos son muy nobles, porque esas jugadas cuando estás perdiendo y te pisan el balón y están así, es un poco, se burla, ¿no? Sí, y acaba recibiendo... Entonces, acaba recibiendo una entrada fuerte. Lo que pasa es que eran nobles ellos, ¿no? Estaba a punto ya de terminar el partido, a punto de señalar el final Butrot, aunque aún tuvo opción para buscar una última vez el área, el equipo. Yo creo que está a punto de pitar. Miguel Ángel con Uli, las banderas ya que no se esconden. Y aquí está. Acabó el partido y el Madrid hizo lo que parecía muy complicado, no imposible por supuesto, pero sí muy complicado, como es eliminar al Anderlecht, un Anderlecht que estaba imbatido en la Liga Belga, que estaba jugando francamente bien y que pues venía con 3-0, que era lo más complicado del partido de ida disputado en tierras belgas. 6-1 con Miguel Ángel. Hemos estado comentando este partido. Yo creo que ha sido un placer, ¿no?, ver estas imágenes de hace 16 años. Sí. Qué lejos y qué cerca, ¿no? Porque por un lado son lejos, pero luego ves las caras, ves... Tampoco hace tanto, ¿no? Te hacen mayor, te empiezas a pensar y bueno, han transcurrido muchos años. Lo que pasa es que la emoción todavía la recuerdas, la emoción de terminar el partido y remontar la eliminatoria todavía se recuerda, porque son experiencias que posiblemente no llegas a olvidar nunca. Luis de Carlos, que era el presidente entonces del Real Madrid, dijo que para él había sido este 6-1 el momento más emocionante hasta ese día de su historia. No ya como presidente, sino como directivo. Llevaba 25 años como directivo el señor de Carlos y dijo eso, que fue el momento más emocionante porque además recordemos que este día se jugaba la Copa del Rey en otros muchos campos de España y todos los campos, o la mayoría de los campos, homenajearon esta victoria. Y eso lo agradeció también el presidente de Carlos. Un bonito recuerdo, por tanto, el que hemos vivido hoy con Miguel Ángel. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos más recuerdos que vivir con Miguel Ángel probablemente y te volveremos a invitar. Aquí estaremos. Gracias. Un placer. A vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.